empezar entonces con esta sesión que está dentro de las formaciones virtuales que ofrecemos en la Complutense. Vamos a ver, primero de todo os quiero indicar los puntos de los que vamos a tratar en la sesión. Vamos a tratar una pequeña introducción de los gestores bibliográficos de Zotero. Luego, seguidamente, vamos a ver pormenorizadamente, que es lo más importante en esta sesión, casi la instalación de Zotero. Miraremos las partes más importantes de los ajustes y de la interfaz y nos registraremos en la web. Todo esto será mirado siempre de forma básica, porque para la profundización existen más cursos, como el que se va a dar mañana de 5 a 6. También miraremos cómo se organizan las referencias bibliográficas y cómo se añaden. Al mismo tiempo, también cómo se adjuntan los PDFs a esas referencias bibliográficas. Y hablaremos, sin profundizar, que eso lo miraréis en la sesión avanzada, hablaremos de la importancia de la revisión, tanto de la revisión de nuestra base de datos como la revisión de cada elemento que vayamos bajando. Y finalmente insertaremos citas y bibliografía en Word. Bueno, muchos de vosotros no conocéis o todavía no sabéis para qué sirven los gestores bibliográficos y en qué nos pueden ayudar en nuestros trabajos académicos y de investigación. Bueno, los gestores bibliográficos son esas herramientas que nos permiten mantener una base de datos actualizada, mantener en un único punto toda nuestra bibliografía, todas nuestras referencias bibliográficas y hacerlo de una forma organizada según nuestras preferencias de organización. Además, por medio de ellos es posible generar de forma automática, sin necesidad de conocer los distintos estilos, tanto citas como bibliografías y notas al pie en multitud de estilos. Bueno, aquí en la presentación hemos puesto los gestores bibliográficos de los que damos cursos o que están incluidos en a los que la Complutense se ha suscrito, como por ejemplo el Note con la versión web, RedWords Reference Manager y una versión institucional que es mucho más potente que la versión básica de Mendeley. Además de esto tenemos a Zotero, que no es un gestor gratuito, sino que no es un gestor de suscripción, sino un gestor gratuito. Bueno, Zotero es un gestor de referencias bibliográficas de software libre, de código abierto y gratuito, creado en el 2006 por el Center for History and New Media de la George Mason University, por 3 investigadores en la Universidad en Virginia. Estos 3 investigadores le pusieron este nombre ya que fueron a la biblioteca y le pidieron a la bibliotecaria el diccionario más de la lengua más recóndita y encontraron el diccionario de lengua albanesa, buscaron la palabra aprender y encontraron Zotero, que significa aprender o dominar una habilidad fácilmente. ¿Por qué damos cursos de Zotero no siendo un gestor al que la Complutense se suscribe? ¿Y por qué nos gusta Zotero? Bueno, nos gusta Zotero por 3 cosas. La primera de ellas es que dispone de 2 versiones. Una versión escritorio, que es la que nos vamos a descargar hoy, y la podemos descargar en tantos dispositivos como queramos utilizar Zotero, y además una versión web que nos permite acceder a esa base de datos bibliográfica propia sin necesidad de llevarnos los dispositivos en los que tenemos descargada la aplicación, así como la versión escritorio nos permite trabajar sin necesidad de conectarnos a Internet. Estas 2 ventajas nos gustan mucho, pero aparte también nos gusta que sea gratuito, porque muchos de vosotros, vuestra vinculación con la Complutense termina al terminar la carrera, el máster o el grado,
bueno, el grado, el máster. Entonces, en este caso, como es un gestor gratuito, podéis seguir trabajando con él una vez que haya terminado vuestra vinculación con la universidad. Otra de las cosas que nos gusta de Zotero es la facilidad que tiene para detectar y capturar referencias en la web, que lo vamos a ver ahora en la aplicación. Para trabajar con Zotero necesitamos tres elementos. El primero de ellos es la aplicación escritorio. La aplicación escritorio nos la vamos a bajar desde la página web, que va a ser la aplicación que nos permita mantener nuestra base de datos de referencias bibliográficas y hacerlo de forma organizada. Además, necesitamos conectores para los navegadores para que podamos, al mismo tiempo que navegamos, descargarnos las referencias bibliográficas de nuestro interés. Vamos a verlo ahora mismo. Y también necesitamos un tercer elemento que es una extensión para Word para que finalmente, cuando en nuestros trabajos queramos insertar de forma automática las citas y las bibliografías, tengamos esta extensión para poder hacerlo. Vamos a verlo en directo. Salimos de la presentación y nos vamos a la página web de Zotero, que es desde donde vamos a hacer las descargas. Vamos a la página web de Zotero, ponemos en nuestro navegador zotero.org y en la página inicial ya nos aparece un enlace para proceder a las descargas. Vemos que aquí nada más darle a descargar nos aparece la versión para Windows. Esto es así porque Zotero, la página web, detecta el sistema operativo que estamos utilizando y es esa opción la que nos ofrece. Pero si desplegamos esto, vemos que también tenemos versión para MacOS, para Linux y para iOS. Además, también nos podemos descargar si queremos la versión anterior, Zotero 6. Y también tenemos disponible una versión para Windows ARM. Bueno, tenemos la versión para Mac, para Windows, tanto de 64 bits, pero también podemos descargarnos la versión de 32 bits. Va a depender de la capacidad de nuestros dispositivos. La descarga es muy sencilla. Tendríamos que seleccionar Download, pinchar en Download y automáticamente vamos a pincharlo, pero no vamos a hacer nada más. Cuando pinchamos en Download, bueno, ahora no me lo está haciendo, aquí está, se descarga un fichero ejecutable que no lo vamos a ejecutar y ese fichero ejecutable nos va a abrir la aplicación, la versión escritorio. La tengo aquí abierta para que la veáis. Esta es la versión escritorio que se abriría y con eso ya tendríamos uno de los elementos, pero no, si es la primera vez que estamos trabajando con Zotero, no se abriría llena de carpetas, sino que se abriría la versión en blanco. Vamos a verlo. Volvemos a la presentación y os enseño cómo sería la versión que se nos va a... cómo sería esa versión. Vamos a ver, aquí está. Se nos descargaría la versión escritorio y con esta interfaz, es decir, totalmente en blanco, sin carpetas, para empezar a trabajar por primera vez. Vamos a ir con el siguiente punto. Volvemos a la página web de Zotero. El siguiente punto es, el siguiente elemento es el conector o los conectores. Podemos bajarnos tantos conectores como navegadores con los que deseemos trabajar. Lo mismo, detecta el sistema operativo, detecta el navegador en el que estamos trabajando en este momento y nos ofrece la versión relacionada con este navegador, es decir, la versión para Chrome. Pero si vemos aquí más abajo, vemos que también dispone de otras versiones para Firefox, para Edge y la versión para Safari, que no es necesario descargarla porque se descarga automáticamente. Simplemente es necesario habilitarla. Bueno, en este punto de los conectores, ¿es suficiente solo con descargarse, con instalar el conector? No. En los navegadores, además de instalarse el conector, es necesario fijarlo a la barra de navegación. Esto lo hacemos desde extensiones. Entonces, una vez que lo hemos descargado, vamos a extensiones y lo fijamos o lo habilitamos según el navegador, es decir, según lo que nos marque Chrome o Safari, o Safari o Firefox.
En el caso de Safari, solo sería preciso esta operación, ya que se descarga automáticamente. Bueno, ¿y en qué consiste ese conector? Bueno, ese conector, la primera vez que lo utilizamos, lo vemos aquí, tiene una forma de una Z. Pero a medida que vamos trabajando con él, el icono del conector va cambiando en función de la información bibliográfica que detecta. Por ejemplo, aquí lo que detecta es una página web. Por lo tanto, el icono es el icono correspondiente a la página web. Pero si nos vamos a una búsqueda que he estado realizando, una búsqueda previa, vamos a ver una búsqueda. Voy a ponerlo un poquito aquí, esta búsqueda previa. Vamos a ver, búsqueda previa. Voy a quitar de aquí esta barra que me está molestando, la voy a poner un poquito más abajo y en este lado, ¿vale? Tenemos aquí la búsqueda previa. Bueno, si detecta muchas referencias, pues lo que nos ofrece es una carpeta. Nos ofrece una carpeta para que nosotros veamos todas las referencias que ha detectado. Es decir, el icono va cambiando. Si detecta un PDF, este icono, aquí no lo está haciendo, pero adquiere la forma de un PDF. Bueno, este sería el segundo elemento. Vamos a ver el tercer elemento. El tercer elemento se descarga automáticamente con la aplicación Escritorio y es la extensión para Word. Para que se descargue completamente bien, lo que tenemos que hacer es, una vez que cuando nos estemos descargando la versión escritorio, tenemos que tener Word cerrado para que lo descargue. Una vez que ya lo ha descargado, se añade en el menú como una pestaña nueva. Y aquí veis, está la barra de herramientas de Zotero. Luego lo vamos a ver cuando hagamos los ejemplos. Y estos tres elementos son fundamentales para el trabajo con Zotero. Volvemos a la presentación para seguir hablando de cosas básicas para poder manejarnos con la aplicación por primera vez. Como decíamos, desde la página web se descarga la aplicación y los conectores. Además, es necesario también, la primera vez, que realicemos unos ajustes. Vamos a realizar los mínimos ajustes porque esto se verá en las versiones avanzadas. Los ajustes que vamos a hacer fundamentalmente son los relacionados con la sincronización y no los vamos y con el estilo de citas. Volvemos entonces a la aplicación escritorio y os indico para que cuando lo hagáis, para cuando vayáis al curso, asistáis al curso avanzado, sepáis dónde están los ajustes. Los ajustes están en editar, ajustes. Y aquí podemos editar todo, todas nuestras preferencias. Sincronizar está aquí y podemos... Vamos a desvincular la cuenta para que podamos, vamos a ver, desvinculamos la cuenta y así la vemos en blanco. Vale. Entonces, en editar ajustes, si nosotros deseamos mantener una copia en la nube de toda nuestra base de datos, es necesario que aquí escribamos nuestro usuario y contraseña de la nube para poder sincronizar. Esto lo vamos a hacer ahora al mismo tiempo que nos vamos a registrar, sería el otro punto. Además, en editar ajustes también podemos echarle un vistazo sin entrar en ello a citar. A ver, perdón, vuelvo a cerrar esto. Se me ha atascado. Vamos a ver, editar ajustes. Podemos entrar también en citar, no para... Se me ha atascado un poquito. A ver, general, citar. Bueno, lo vemos después, lo vamos a ver. Se ha atascado. Bueno, lo vemos luego. Os quería enseñar cómo es posible cambiar los estilos de cita. Vamos entonces a la página web de Zotero, porque una vez que nos hemos descargado todos los componentes
para poder trabajar con la versión escritorio, como son, repito, porque es una sesión para principiantes, como son la aplicación de escritorio, los conectores correspondientes, que podemos tener tantos como queramos, como navegadores queramos utilizar. La extensión para Zotero se descarga automáticamente. Después vamos a ver si no se ha descargado la versión para Zotero de forma correcta, cómo lo podemos reinstalar. Volvemos a ajustes para poder verlo. Bueno, esto sería para tener todos los elementos disponibles para trabajar con la versión escritorio, pero además podemos querer tener también una copia en la nube. Para eso es necesario ir a login y en caso perdón, en caso de que sea la primera vez, o sea, que os queráis hacer una cuenta por primera vez, tendríais que registraros. Voy a darle aquí a registrar para indicaros. Bueno, en username podéis poner tanto un nombre de usuario, como la cuenta de correo. A mí me resulta más fácil poner la cuenta de correo porque así no tengo que acordarme de distintos nombres de usuarios. Luego, un email y un password. En cuanto al email, no es necesario que pongáis el email institucional, ya que es como en el resto de gestores, como los que tenemos suscritos, que sí que requieren que nos loguemos con la cuenta institucional y con la contraseña institucionales. Aquí no es necesario. Si tenéis otra cuenta con la que queréis trabajar, podéis ponerla. En caso de que ya os hayáis registrado, lo que hacemos es loguearnos. Yo voy a loguearme porque es mi caso. Yo ya tengo cuenta. Y de paso vemos la sincronización de ambas cuentas para... bueno, he puesto mal el password, lo vuelvo a intentar y me logueo. Perdón. Ya me está cogiendo la cuenta. Y en Web Library es donde nosotros vamos a tener esa réplica exacta de nuestra versión escritorio. Volvemos a nuestra versión escritorio y vamos aquí a esta parte de sincronizar. Como queremos aprovechar esa funcionalidad de tener cuenta en la nube, pues entonces voy a loguearme. Esto solo se hace una única vez en cada dispositivo. Y le digo que configure la sincronización y que además lo sincronice automáticamente. Así me evito tener que, volvemos a la versión escritorio, si no estuviera sincronizado automáticamente, tendría que estarle dando yo continuamente aquí a estas dos flechas circulares. ¿Veis cómo automáticamente me ha vuelto a colocar todas las carpetas que yo tenía? Bueno, pues volvemos a editar ajustes para ver si en citar, aquí está. Ahora ha dejado, pues lo único de ajustes en lo que vamos a entrar en esta sesión básica es en mencionaros que aquí aparecen unos ajustes por defecto, digo, unos estilos de cita por defecto, pero si queréis obtener más, iríamos al repositorio de estilos de Zotero y hay más de 10.500 estilos. Esto lo vais a ver en las sesiones avanzadas. Bueno, además de eso, es importante que más abajo entremos en el apartado de procesadores de textos para que si a vosotros habéis tenido problemas con la instalación de la extensión para Word, le deis a reinstalar y volváis a instalar la extensión para Zotero. Bueno, siempre y cuando, ya os digo, mantengáis cerrado Zotero. Bueno, volvemos a la aplicación para abordar los siguientes puntos y ya rellenar ir aumentando nuestra base de datos. Vamos a aumentar la base de datos por primera vez. Os voy a hablar primero muy poquito de la interfaz de Zotero.
que, como veis aquí, se compone de 3 columnas y lo vamos a ver en detalle. Esta nueva versión que actualmente vamos ya por la versión 7, una versión muy potente que vamos a empezar a familiarizarnos con ella. Bueno, en la versión de escritorio, además de 3 columnas, de las que vamos a hablar ahora, tiene también un menú en la parte superior, una barra de herramientas con distintas opciones que vamos a ir viendo, pero ya en directo, y también, aparte de las 3 columnas, dispone, perdón, de una barra de navegación para poder movernos por los distintos elementos. Bueno, vamos a volver a la aplicación para verlo de forma más fácil con la aplicación en vivo. Aquí tenemos la versión escritorio con 3 columnas, como decíamos, y esta versión en 3 columnas, esta interfaz en 3 columnas es muy fácil de manejar porque de izquierda a derecha está todo lo relacionado con las referencias. En la columna de la izquierda están las carpetas o colecciones o contenedores de esas referencias, donde nosotros vamos a situar esas referencias. Tenemos el directorio raíz, que es mi biblioteca, y desde aquí podemos crear tantas carpetas como queramos para ir añadiendo en ellas referencias. Esto nos permite mantener organizada nuestra base de datos en carpetas o colecciones, y tenemos tanto desde la biblioteca raíz las carpetas que vamos creando nosotros mismos, nuestras propias carpetas, pero también aparecen carpetas por defecto, como la carpeta de mis publicaciones, donde podemos guardar las referencias de los trabajos o artículos que hayamos realizado. También la carpeta de elementos duplicados y sin archivar, que nos va a servir para hacer la revisión y si detectamos duplicados, 2 elementos duplicados, podemos limpiar nuestra colección de duplicados y tener la colección organizada. También los elementos sin archivar los podemos llevar a la colección correspondiente y, por supuesto, la papelera con aquellos elementos que no nos interesan. Además de estas carpetas realizadas por nosotros y las carpetas por defecto, solamente nombraros, porque lo vais a ver en las sesiones avanzadas, que también existen directorios raíces para bibliotecas de grupo. Bibliotecas de grupo, es decir, que también podemos realizar de forma compartida carpetas, y esto lo veremos en otra clase. Y también existe otro tipo de carpetas, que son las carpetas de canales de fuentes RSS, es decir, fuentes de sindicación de fuentes de información, que nos permiten que en estas fuentes vayan nutriéndose de alertas a las que nosotros nos hemos suscrito, para decidir si luego las vamos a añadir a alguna de las carpetas, es decir, posibles referencias. Esta cantidad de elementos de carpetas nos va a permitir, estas distintas tipos de carpetas nos va a permitir pues nutrir nuestra colección. También en la parte de abajo tenemos una parte en la que no vamos a explicar mucho, pero es un navegador, bueno, es el etiquetado de las referencias bibliográficas, porque las referencias bibliográficas no solo se bajan con los elementos descriptivos, que lo vamos a ver en la columna derecha, sino también se bajan con elementos temáticos que las bases de datos con los que las bases de datos los han ido clasificando. Esto también, las etiquetas van a ser tratadas en las clases posteriores. Bueno, luego vamos a la columna central. ¿Qué tiene la columna central? Bueno, pues la columna central tiene las referencias que nos bajamos y los adjuntos. Que pueden ser PDF, puede ser una nota que nosotros le queramos incluir. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que tiene la columna de la derecha? Bueno, pues la columna de la derecha contiene los distintos
elementos, los distintos campos, los distintos metadatos de información con los que se va a crear la referencia. Vemos aquí, hemos señalado esta referencia y vemos sus elementos, es decir, el tipo de elemento y sus componentes, el título, el autor, la publicación, volumen, etcétera, con los que luego se crea la referencia. Además, si encogemos este apartado, podemos ver también otros apartados como el resumen, porque muchas referencias de bases de datos de prestigio, como vamos a trabajar con ellas, bajan no solamente la referencia, sino que también bajan un resumen para que nos hagamos a la idea si ese documento nos interesa. Y si hay adjuntos, en esta pestaña tenemos en el Zotero 7 una previsualización del adjunto. Y también tenemos notas. Y una cosa que incorpora Zotero 7 es que nos dice esa referencia en qué biblioteca o colección está, que puede estar en varias colecciones, y también las etiquetas. Y si esa referencia la queremos vincular con otra, pues también la vinculamos. Y esta es la barra de navegación que nos permite pues ir navegando tanto por la información como por los adjuntos. ¿Veis? Por las notas nos va a permitir de forma sencilla ir navegando. Y bueno, vamos a mirar solo por encima los elementos de la barra de herramientas para poder trabajar. Vamos a ver simplemente los más importantes. Una cosa que incorpora esta versión Zotero 7 es que aquí nos va a ir diciendo siempre en la carpeta en la que estamos. Esto nos va a ayudar mucho. Bueno, pues aquí tenemos los distintos elementos de la barra de herramientas que nos van a permitir, vamos a poner Zotero más grande, que nos van a permitir trabajar con Zotero. Y estos elementos están relacionados, los elementos los iconos de la barra de herramientas, las funciones que realizan están relacionadas con la columna sobre la que se sitúan. Así, el icono de carpetas los iconos que están encima de la columna de las carpetas están relacionadas con la creación o la búsqueda de carpetas. Los iconos que están situados, vamos a poner esto un poco más para arriba para que no nos moleste, los iconos que están situados encima de la columna central están relacionados con la creación o la incorporación de referencias. El primero de ellos lo desplegamos y este icono está relacionado con la creación de referencias de forma manual y nos ofrece distintos formularios para que nosotros podamos crear las referencias manualmente, es decir, introduciendo nosotros los datos en los distintos campos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, artículo de conferencia. Esto no lo vamos a utilizar mucho porque la mayor parte de la información que vamos a recopilar la vamos a capturar a través de la web. Pero sí que es verdad que determinada información que no se encuentra en la web ni en bases de datos, cuando digo en la web me refiero a bases de datos especializadas o a catálogos de bibliotecas, porque no está indizada, como por ejemplo en el caso de muchos artículos de conferencia, de congreso, pues en ese caso lo tendremos que rellenar manualmente. Para ello disponemos de un formulario que nos ayuda a rellenar los distintos campos. Después tenemos este siguiente elemento, la varita mágica, que no vamos a hacer ningún ejemplo porque esto se va a realizar en el tutorial más avanzado, pero esta varita mágica nos dice que otra forma de incorporar referencias es a través de un identificador. Es decir, nosotros aquí copiamos un identificador como puede ser el DOI. Yo me imagino que los que estáis haciendo el curso a lo mejor no sabéis qué es Zotero, pero sí sabéis
los distintos, qué es un DOI, porque ya los documentos, casi todos los documentos electrónicos están provistos del Digital Object Identifier y muchas veces en las referencias nos los encontramos, el Digital Object Identifier, es decir, el identificador permanente de un documento electrónico, sobre todo de los artículos de revista. También existe un identificador para los libros, el ISBN. Este identificador lo podemos encontrar en el propio libro, en la página de créditos, que no es otra que la que se sitúa en el verso de la portada, es decir, en la página de atrás de la portada. También está el identificador de PubMed. Para aquellos que seáis del área de la salud, todos los documentos que se referencian en PubMed tienen incorporado un número. Bueno, no seguimos insistiendo en esto y estas serían las dos formas que tiene de añadir elementos a través de la versión escritorio. El resto de elementos los vamos a capturar ya en la web. Bueno, además os voy a nombrar estos dos iconos, como es el icono de añadir un adjunto que podemos añadir seleccionando una referencia, podemos añadir un archivo PDF o un enlace a ese archivo en un directorio o podemos adjuntar el archivo, etcétera. Y también aquí existe la posibilidad de añadir una nota. Podemos añadir una nota del elemento, es decir, de este elemento, añadir una nota. Vamos a hacerlo para que lo entendáis. Y aquí añadimos una nota con el texto que nos apetezca. Por ejemplo, consultar con el profesor, con el tutor. Y aparece incorporado a nuestro, también podemos añadir una nota independiente, es decir, una nota para esa colección donde podemos, por ejemplo, resumir qué queremos hacer con esa colección. Bueno, luego existe el siguiente elemento que nos encontramos en la barra de herramientas es la posibilidad de buscar. Podemos buscar por autor o por título. Nos situamos aquí en mi biblioteca y podemos buscar aquí pues una referencia bibliográfica por autor o título. También, si le damos a esta flechita, tenemos la posibilidad de realizar una búsqueda avanzada. Bueno, y vamos a ir a la presentación para hacer un pequeño repaso y ya antes de ello vamos a empezar con lo primero de todo. Lo primero de todo es crear una carpeta. Bueno, pues para crear una carpeta nos podemos situar, podemos hacerlo de varias formas. O nos situamos en la biblioteca raíz y le damos al botón derecho del ratón y darle colección y le vamos a poner taller TFG, por ejemplo, y creamos esa colección que va a estar situada debajo de mi biblioteca. Las ordena alfabéticamente. También podemos crear la carpeta seleccionando el icono que os decía antes. También en archivo, en el menú, que no voy a entrar porque esto se verá más en detalle en la clase avanzada, pero tocaremos dos puntos. En el menú podemos crear una nueva colección dándole a archivo, nueva colección. Como veis, hay distintas formas de crear una colección. También se pueden crear subcolecciones, que esto se verá en la clase avanzada. ¿Qué pasa una vez que tenemos creada la colección? Una vez que ya nos hemos creado la colección, vamos a incorporar a esa colección las bibliografías y vamos a hacerlo a través de una búsqueda. Vamos aquí a la página web y tenemos aquí una búsqueda. Vamos aquí, otra vez la barra que la tengo que poner más abajo para que no me moleste. Voy a darle a F5 para poder actualizar la búsqueda. Vale, tenemos aquí una búsqueda realizada y tenemos distintas referencias. Hemos realizado una búsqueda en una base de datos. Yo la he realizado en la Web of Science. Podéis realizarla en Scopus. Cualquiera de ellas, ya sabéis que es una base
especializada, internacional, y se accede a través del catálogo Cisne. Buscando en el catálogo Cisne, vamos a verlo, como es un curso básico, quiero tocar este punto. ¿Cómo accederíamos a la base de datos? Tanto he pensado en estas dos, tanto en la Web of Science como en Scopus, porque son las principales bases de datos multidisciplinares de ámbito internacional. Bueno, pues hay dos formas. O le damos a buscar y encontrar y vamos a base de datos, y aquí tenemos el listado de todas ellas y podemos buscar por materia, por tipo, etcétera, o podemos en el listado alfabético seleccionar la V y buscar Web of Science. Pero si sabemos el nombre de la base de datos en la que queremos buscar, es más sencillo y más rápido no darle aquí a buscar base de datos para entrar en el listado alfabético, sino seleccionar debajo de la caja de búsqueda bases de datos y aquí poner el nombre de la Web of Science. Y automáticamente nos lleva a la base de datos a la que podemos acceder. Bueno, yo ya lo había hecho anteriormente y he realizado una búsqueda que es simplemente tomada como ejemplo. He buscado inteligencia artificial y educación. Vamos a entrar en uno de los resultados para que veáis cómo se descargaría ese resultado, cómo nos llevaríamos este resultado a nuestro gestor bibliográfico, a Zotero. Imaginaros que vosotros tenéis aquí la búsqueda con todos estos resultados. Me ha encontrado 190. He filtrado por lo que a mí me ha parecido y me he quedado con 190 resultados. Imaginaros que me interesa el primero de ellos. ¿Cómo entramos en este resultado y cómo nos lo descargamos? Bueno, pues para eso tenemos al conector. Tenemos al conector que veis que aquí ha adquirido la forma de una hojita, que es la forma que adquieren los artículos. Entonces, le digo que me lo guarde a Zotero. Con un solo clic nos lo vamos a descargar en la carpeta. ¿Veis? En la carpeta taller TFG. Si nos hemos equivocado y queremos seleccionar otra carpeta, podemos hacerlo en este momento de forma rápida, pero para no equivocarlos, lo mejor que podemos hacer es, al mismo tiempo que lo bajamos, antes de bajar el elemento, estar previamente situados en esa carpeta y ya nos hemos bajado un elemento. Volvemos para atrás y esto es una forma de actuar, de descargar, de capturar, se llama capturar referencias bibliográficas. Bueno, aquí tenemos la búsqueda. Como veis, 190 resultados, pero yo en esta página tengo solamente 10 resultados. No, perdón, en esta página tengo, vamos a ver, 50 resultados, porque yo bueno, pues he configurado tener 50 resultados, pero podemos tener 50, podemos tener 10. A lo que quiero referirme es que muchas veces no tenemos todos los resultados en esa página, sino que los tenemos en páginas sucesivas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no queremos bajar una referencia, sino que hemos mirado las 5 primeras, nos parecen interesantes y queremos bajarnos todas esas referencias, las 5 primeras, por ejemplo, no solo una, sino varias de una tacada? Bueno, pues entonces para eso, situándonos en la búsqueda, vamos aquí a la barra de herramientas y vemos que si estamos en una búsqueda bibliográfica, en una base de datos o en un catálogo, el conector detecta que estamos en que detecta varias referencias y entonces nos ofrece aquí el listado. A veces no lo hace automáticamente, tarda en cargarse, pero bueno, ahora ya está cargado y aquí se supone que están las 50 referencias. Podríamos bajárnoslas todas, pero no, nos vamos a bajar las 5 primeras. 5. Le digo que OK y vemos lo mismo, que las baja. Y vemos que las está bajando a la carpeta taller TFG, pero si yo me apurase y quisiese cambiarla de carpeta, pues rápidamente podría cambiar de carpeta.
Ya os digo, rápido porque enseguida se va la ventana emergente. Entonces nos vamos a nuestro Zotero y vemos pues aquí todas las referencias que nos ha descargado. Las referencias, yo estoy navegando con la VPN y muchas de ellas deberían haberse descargado con el PDF, pero no es así. Vamos a bajarnos 5 más a ver si nos las baja con el PDF, porque para que podamos ver, volvemos aquí a la carpeta y le vamos a decir que baje, vamos a ver las 5 siguientes, o al azar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ver si no, os indico cómo haríamos con los PDFs. Bueno, veis, aquí está bajando también los PDFs de las referencias. Y bueno, pues esto es de mucha utilidad, pero no siempre va a bajar el PDF de la referencia. En ese caso de que no nos baje el PDF de la referencia, podemos luego incorporárselo. Es decir, por ejemplo, aquí en la primera, Application of Deep Learning, podemos añadirle el archivo y bajar, añadirle ese adjunto. Bueno, pues nos vamos a esa referencia para poder añadirle ese archivo. O a esta, que es la primera. Aquí tenemos la referencia, nos vamos al texto completo y descargamos el PDF. Descargamos el PDF. Ay, perdón. Voy a darle otra vez a la descarga. Descargo el PDF. Aquí está. Y si me lo hubiera capturado, que lo normal es que aquí, pero no me está funcionando hoy bien, lo normal es que aquí apareciera el icono de PDF y al darle clic aquí simplemente lo capturásemos de esa forma, que es mucho más rápido. Pero como no es así, como no me lo ha capturado de esa forma, pues yo le voy a decir que me lo guarde. Vamos a ver, lo voy a guardar en Zotero. Aquí en PDFs, aquí vamos a ver, y bueno, ya lo había guardado previamente. Bueno, ¿por qué me lo estoy guardando? Pues sencillamente porque no lo puedo descargar de aquí, que la Z no se ha convertido, no lo está detectando, por lo que sea. Es bueno que esto pase para que si os pasa a vosotros, sepáis cómo actuar. Bueno, pues aquí tenemos este elemento al que le queremos añadir el PDF. Pues nos vamos a este icono que pone más y le decimos añadir archivo, adjuntar archivo. Y entonces aquí vamos a ver, aquí tenemos este archivo adjuntado. Ya tenemos el archivo. Aquí está el archivo. ¿Veis? Aquí está el previsualizador de PDFs, pero además de previsualizar el PDF, Zotero, la versión 7, añade un muy potente visualizador de PDFs con el que además se puede trabajar con los PDFs. Aquí lo vemos, en esta pestaña se nos abre en una pestaña, en la pestaña siguiente. Y aquí, bueno, también podría abrirse en otra ventana, pero para eso tendríamos que ir a ajustes, que no nos vamos a entretener a ir a perfilar los ajustes más avanzados. Bueno, como veis, aquí tenemos el PDF y podríamos trabajar con él, subrayarlo y anotarlo y crear notas. Esto lo vais a hacer en las clases siguientes. Bueno, nosotros nos hemos bajado varias referencias, les hemos adjuntado el PDF y vamos a ir a
a la presentación para seguir con lo que nos queda de la clase. Vamos a ver, nos hemos ya creado el registro. Una cosa que os quería comentar de la copia en la nube es que la copia, así como la versión escritorio, el límite de almacenamiento va a estar determinado por lo que nosotros, por la memoria que nosotros tengamos en nuestros dispositivos. En la nube, en gratuito, disponemos de un límite de 300 megas. En las clases avanzadas os indicarán cómo poder los trucos para poder jugar con este almacenamiento. De todas formas, como aquí pone, si es vuestro deseo comprar, suscribir almacenamiento, siempre existe esta posibilidad. Aquí a la derecha, Upgrade Storage, y podéis adquirir más almacenamiento. Bueno, no os va a hacer falta porque os van a dar muchos trucos en las clases avanzadas para gestionar el almacenamiento. Bueno, lo de la organización en carpetas o en etiquetas ya lo habíamos mirado. Únicamente indicaros que las colecciones, que no os lo había dicho, las colecciones las podemos crear en función de los temas sobre los que vamos a tratar, o las podemos crear, en vez de carpetas temáticas, carpetas por proyecto, es decir, una carpeta para el TFG, otra para el TFM, etcétera. Ya eso va a ser a nuestra elección, por asignatura, o si vamos a escribir un artículo en una revista, por cada artículo que escribamos, etcétera. Los grupos, como veis, no entramos, son otro tipo de carpetas, las carpetas grupales, que ya es importante que os quedéis con el concepto, pero no hacerlo porque esto se hará en las sesiones avanzadas, pero sí que el concepto es importante que empecéis ya a familiarizaros con el hecho de que, además de crear nosotros nuestras propias carpetas, podemos de forma colaborativa crear carpetas y suscribirnos a canales que nos envían información bibliográfica a medida que la van incorporando, y para que nosotros decidamos si añadirlo a alguna de nuestras colecciones. En cuanto a las etiquetas, simplemente no vamos a trabajar con ellas, pero recalcar el hecho de que las etiquetas se descargan muchas veces con las referencias, y que además nosotros también podemos crear etiquetas a esas referencias. Bueno, hemos visto aquí las formas de añadir referencias y vamos a ir es decir, manualmente, por identificador, por captura, que es lo que hemos estado viendo. Hemos visto cómo se pueden adjuntar PDFs. Otra cosa que muy importante, en la que todavía no hemos tocado, es que además de adjuntar un PDF a la referencia, si nosotros, que a veces ese es el caso, si nosotros ya tenemos PDFs que son de nuestro interés y los queremos añadir a una determinada carpeta, podemos hacerlo. Voy a poner esto un poco más pequeño y voy a abrir una carpeta donde yo tengo PDFs. Pues aquí simplemente lo que voy a hacer es, tenemos estas referencias, imaginaros que me apetece llevar estas 3 referencias a esta carpeta, a la de taller de TFG. Simplemente arrastramos y, ¿veis? Se incorporan las referencias. Se incorporan las referencias junto con sus metadatos. ¿Veis? Están leyendo los metadatos. Vamos a dejarlo leyendo y ya vemos que es otra forma de incorporar referencias. Y vamos a ir a la última clase, a la última parte del curso, que es la de insertar citas. Bueno, vemos aquí las posibilidades. Simplemente deciros que la revisión es muy importante y deberéis revisar la carpeta de duplicados, que se hará en la siguiente clase, y la de referencias sin archivar,
y además de cada referencia es necesario revisar los metadatos, porque con estos metadatos es con lo que luego se va a generar las referencias. Algo muy importante porque ya sabéis que en los trabajos académicos las referencias también son objeto de evaluación. Bueno, vamos a ir ahora con la última parte, citas y bibliografía. Bueno, es muy importante citar, todos lo sabemos, y las razones para citar fundamentalmente es reconocer a otros autores, evitar el plagio, dotar de credibilidad a nuestros argumentos, aportarles rigor, validez científica y permitir que quienes nos lean puedan ampliar información. De hecho, esto está recogido en el Código de Conducta Complutense. Bueno, una de sus funcionalidades más importantes de los gestores, por lo que fueron creadas, fue para que nos ayudasen en la inserción de citas y de bibliografía de forma automática sin necesidad de conocer los estilos de cita. Y estas funcionalidades las podemos aplicar tanto a Microsoft Word como a LibreOffice, también a Google Docs, ya que al tiempo que descargamos el conector para Chrome, se descarga el complemento para Docs. Bueno, eh, para detenerme un momento en la diferencia entre cita y bibliografía, en el texto tenemos que, si hacemos alusión a una idea de otro autor, en el texto tenemos que hacer una breve mención. Y esto es la cita, que ahora veremos cómo se hace. La bibliografía, en cambio, es el listado final en cualquier trabajo de esas referencias desarrolladas, descritas de forma normalizada. Tiene que haber tantas referencias bibliográficas como citas hayamos incorporado dentro del texto. Vamos a hacerlo, y ya es la última parte de la clase, vamos a hacerlo en el documento de Word. Aquí en el documento de Word tenemos esta barra de herramientas que es la que nos va a ayudar a citar. Yo he pegado aquí un texto a modo de ejemplo para realizar las citas. Y tenemos, como veis, es una barra de herramientas muy sencilla, con muy pocos iconos. El primero de ellos sirve para añadir citas. Aquí, la primera vez que lo utilizamos, hay otra vez esta barrita, que la pongo aquí arriba, nos pregunta qué estilo queremos utilizar. Le vamos a decir que APA séptima edición. Y nos aparece esta barra para que nosotros podamos escoger incluso la última referencia en la que hemos estado trabajando o buscarla por autor o título, pero es mucho más fácil utilizar la vista clásica, que os enseñarán en el taller avanzado cómo fijar esa vista clásica por defecto. Bueno, pues yo aquí tengo mi pequeño zotero y escojo, por ejemplo, esta referencia y lo añado, le doy a OK. Escojo la referencia, se me incorpora la cita en el estilo APA séptima edición. Aquí voy a añadir otra cita y le doy lo mismo. Me resulta más cómodo la vista clásica, voy a añadir fuentes múltiples, es decir, voy a escoger dos citas. Para escoger dos citas nos posicionamos en la carpeta y en los elementos que queramos citar. Si queremos referenciar este autor, pues lo llevamos a la columna de la derecha. Si queremos hacer referencia a este autor con este artículo, a la columna de la derecha y le decimos OK. Y automáticamente se nos referencian esos autores. En las clases avanzadas veréis cómo se inserta nota y y aquí lo único que nos queda es citar, o sea, ir a la bibliografía, generar la bibliografía. Pero ¿qué pasa si un profesor nos dice que este estilo no es del que nos había hablado y que es otro? Entonces nos vamos a Document Preferences y podemos escoger otro estilo. Voy a escoger, por ejemplo, Vancouver, que es un estilo numérico. Le digo que OK y automáticamente, en vez de la referencia con autor, año, nos aparece pues de forma numérica. Vamos al final y queremos generar la bibliografía. Pues para finalizar la clase vamos a ver que la bibliografía se genera de forma automática en función de las citas que hayamos añadido simplemente con pinchar este botón. Como habíamos seleccionado este estilo,
el estilo Vancouver, pues es el estilo con el que aparecen las citas. Pero si queremos seguir cambiando y ver el otro estilo, el APA, vamos aquí, APA séptima edición, y vemos que las citas cambian al estilo APA. ¿Veis? Que es un estilo que tiene sangría francesa. Y esto sería todo por el curso básico de Zotero. Si tenéis alguna duda o si Carmen o Cristina me quieren comentar algo, alguna duda que hayan visto en el chat que necesite ser visualizada, pues ya un poco lo que me digáis. Pues Ángeles, muchas gracias. Bueno, Cristina y yo hemos ido contestando las dudas en el chat conforme iban saliendo y yo creo que ahora mismo está habiendo alguna duda de estilos de citación. Nos comentaban la diferencia un poco entre el estilo Harvard y el estilo APA. Cristina, si tú puedes poner el enlace a la guía de Harvard, que no me ha dado tiempo a ponerlo, y ya Así está. lo pongo yo, si O lo queréis. ponéis, yo he En puesto la la de última parte APA. del curso, he enviado el PDF para que os lo hagan llegar y en la última Sí, parte del curso yo hago referencia a una biblioguía que se ha hecho en la biblioteca, cómo citar bibliografía. Podéis encontrarla en Google poniendo cómo citar bibliografía, Biblioteca Complutense, por ejemplo, pero vais a tener este enlace. Bueno, pues este enlace nos lleva a los distintos estilos de cita y a cómo se cita cada tipo de documento en los estilos. Por ejemplo, hemos seleccionado el Harvard y aquí vemos cómo se cita un libro, un capítulo de un libro, etcétera. Esto es muy útil para hacer la revisión, es muy útil porque Zotero sí que es verdad que va a citar tal cual, va a citar automáticamente, pero vais a tener que familiarizaros con los distintos elementos de cómo se cita un artículo para repasar, porque es necesario siempre repasar. Como dice mi compañera Carmen, que estaba hablando hace un ratito, no podemos fiarnos totalmente de Zotero en la captura de las referencias, igual que nos fiamos totalmente del corrector ortográfico. Siempre necesitamos, cuando hacemos un trabajo, además de pasar el corrector, ser nosotros los que hagamos una última revisión. Pues lo mismo con las referencias. Van a estar bajadas de bases de datos y muchas veces vamos a tener que hacer pequeñas modificaciones que luego veréis en las sesiones avanzadas. Además, os he puesto un enlace a la guía básica de Zotero y a unos vídeos pequeños que hemos hecho ya hace años, los hicimos con la pandemia y prácticamente las tareas, o sea, las funcionalidades del gestor son las mismas, la potencia ha cambiado. Zotero 7 incorpora un lector de PDFs muy importante, pero estos vídeos puede que os ayuden mucho. Y finalmente, simplemente deciros que podéis escribirnos. Os voy a dejar aquí, bueno, mi correo, me podéis escribir. Creí que lo había puesto en la página final, pero no es así, malopez@ucm.es. Podéis venir a vernos a las bibliotecas, escribir a las distintas bibliotecas e incluso pedir cita para que os ayuden a manejar Zotero y vuestra bibliografía en Zotero. Y nada más, ya lo que me diga Carmen. Yo solamente iba a contestar ahora una pregunta que había quedado de Breno Lima Moreira, que dice, una duda, ¿la cita tiene que estar antes del punto o puede estar después del punto en el final de la frase? No sé si te estás refiriendo, Breno, a las citas con APA. Si es el caso de APA, el paréntesis va antes del punto, solo va después del punto si se trata de una cita directa de más de 40 palabras, que sabes que esa cita directa es de más de 40 palabras, entonces va en Aquí lo puse párrafo mal. aparte y con sangría. Pero bueno, ya Sí, está. después del Cada punto. estilo tienes tendrás que atenderte a las normas del estilo en el que estés citando. Aquí lo tenéis Y, en APA para que lo veáis así. es eso, pues eso. Si te digo, si es una cita directa de menos de 40 palabras, va el paréntesis antes del punto, y si es de más de 40 palabras, el paréntesis va después del punto. APA es así de especialita.
Y no sé, nos dice Saray dónde ver la información sobre cómo ahí se ha quedado. No sé, cómo citar. Ah, ¿quieres? Pues Pues sí, vuelvo si a, quieres te lo vuelve a dar Ángeles o pegamos el enlace. podemos pegar el enlace. En realidad, yo muchas veces lo que hago es, lo escribo, voy a quitar esto de aquí, lo escribo directamente, pongo cómo citar, biblioguías UCM. Y ya me va a dar a la biblioguía de cómo citar, donde aparecen instrucciones para, nos aparecen ejemplos para cada estilo de cita, por ejemplo, para el APA séptima edición, eh, con las referencias y cómo se cita un libro, capítulo de un libro. Aquí veis, pues tanto en esquema, apellido, nombre, como en ejemplo. Y así con todas las, con los distintos estilos. Estas biblioguías que hemos hecho en la Complutense, pues las hemos hecho con la finalidad de que os ayuden en las citas. La verdad que muchas gracias por estar ahí y como siempre dice Ángeles y decimos todos, si tienes una duda, consulta tu biblioteca. Os esperamos.